Víctor Santana, experto en asuntos europeos. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, parece que el Brexit tuvo una fenomenal victoria en las elecciones de ayer, las elecciones para el Parlamento Europeo. ¿Esto no es una clara manifestación del pueblo inglés o no hay que entenderla así? Bueno, yo creo que esto es una bofetada en la cara a todas aquellas personas que decían que los ciudadanos británicos habían cambiado de opinión y querían quedarse en la Unión Europea, ¿no? Hemos visto como los partidos que han defendido un Brexit suman una mayoría y no una mayoría simple, y si sumas los resultados del partido de Brexit, del partido de Nigel Farage, si sumas los resultados del Partido Conservador que ha defendido el Brexit, si sumas los resultados del partido UKIP, te da ya que uno de cada dos votantes quieren seguir saliendo de la Unión Europea. Y eso sin empezar a contar cuántos votantes del Partido Laborista, los socialistas, quieren salir de la Unión Europea. De modo que no queda duda, ¿no? Yo creo que no queda duda, yo creo que esto es un claro mensaje para el próximo líder del Partido Conservador Británico, que será el próximo líder del gobierno, que tendrá que elegirlo los miembros del Parlamento del Partido Conservador Británico el 7 de junio. Theresa May ha demostrado que ha sido capaz de destruir a su partido. Hemos visto cómo el Partido Conservador ha pasado del 38% al 8%. Y en estas elecciones europeas, de 17 eurodiputados que tenían en la Cámara de Bruselas, han pasado a 4. De 17 a 4, bueno, un gran éxito a la inversa, ¿no? Esto Un gran pues éxito a la inversa que que no solo se le tiene que achacar a Theresa May, sino también a todo el liderazgo del Partido Conservador Británico, y es ahora cuando un nuevo liderazgo, el 7 de junio, tiene que salir, y por ahora los candidatos que se han puesto adelante han dicho que con acuerdo o sin acuerdo, en octubre el Reino Unido se va de la Unión Europea. Lo que pasa es que esto ya lo hemos escuchado antes. ya lo hemos oído decir, pero pues esto no tiene reversa con esas elecciones. Desde Europa, ¿hay algún otro resultado en Europa que llame la atención, que haya que destacar de estas elecciones europeas? Bueno, hemos visto como el Partido Popular Europeo, que era hasta ahora el partido hegemónico que siempre ganaba, siempre tenía una gran mayoría en la Cámara Europea, ha perdido bastantes diputados. El Partido Socialista a nivel europeo también ha perdido bastantes diputados, y ambos ellos ya no tienen la mayoría absoluta que formaban en coalición durante los últimos 20 años. Entonces, ahora esos dos partidos van a tener que decidir unas nuevas alianzas, y está todo encima de la mesa. Podemos ver una gran alianza de los de derechas con los de izquierdas, con los liberales de bisagra en el medio, o una alianza de derechas con la derecha de los conservadores, con la derecha del Partido Popular Europeo y con la derecha de los liberales ahí en el medio. Bueno, no se dirá que no es apasionante el ajedrez que se va a jugar en Europa políticamente en el próximo tiempo. En Francia ha derrotado Macron. Es la segunda vez que gana la señora Le Pen estas elecciones europeas, pero en este caso es muy espectacular porque derrota al presidente, ¿o no, don Víctor? Es muy interesante los casos de Francia y los casos de Italia. Sí que es verdad que Macron es el presidente, estaba gobernando, se presentó con un discurso profundamente europeísta, que quería unos Estados Unidos de Europa, y por ese discurso y por sus actuaciones últimamente en contra de la Francia rural, hemos visto como los resultados de Marine Le Pen han sido espectaculares, superándolo en 2 o en 3 puntos al presidente. Pero que Marine Le Pen haya tenido unos muy buenos resultados no es tampoco tan raro, porque Marine Le Pen, el partido de Renovación Nacional, siempre tiene una gran mayoría en cualquiera de las elecciones a las que se presente. No esperábamos que Macron perdiese, pero sus últimas políticas, sobre todo fiscales, en contra de la Francia rural, le han afectado. Y en Italia tenemos también una situación muy interesante, donde el partido de la Liga Norte de Matteo Salvini, el actual ministro del Interior, ha ganado, se ha visto muy reforzado y ha entrado en el Parlamento Europeo con una fuerza muy poderosa de 28 diputados, sobre todo teniendo en cuenta
que hace 5 años consiguió tener 4 o 5. ¿Qué tal? Pues entonces Italia y Alemania, que es el otro gran soporte, la otra gran pata de la mesa europea, que ya quedó con 2 patas, habrá cuál se le pone, cuál será la tercera con la salida de la Gran Bretaña. Pero ¿qué pasó en Alemania? En Alemania hemos visto como tanto el partido de coalición de la derecha como el partido de la izquierda han perdido bastantes votos, pero hemos visto, y es algo único en toda Europa, como el gran ganador de las elecciones en Alemania ha sido los Verdes, ha sido el partido de los Verdes, que con un discurso profundamente europeísta ha conseguido un muy buen resultado. Sí que es verdad que esto no ha sido una tónica generalizada en toda Europa, pero los Verdes han pasado de ser, todo es previsible que los Verdes se conviertan en un partido decisivo en la Cámara Europea y puede ser también un partido bisagra para apoyar sobre todo a los socialistas, si los socialistas son capaces de formar una mayoría. En muchos países del mundo, los verdes fueron el disfraz que utilizaron los países comunistas para sobrevivir a la caída del muro de Berlín. Este es el caso en Alemania también, no pareciera, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que en la mayor parte de los países del mundo los verdes son el nuevo disfraz que los comunistas se han inventado. Cuando no les funcionaba el disfraz de los socialistas, pues ya han tenido que ir un poco más allá y han tenido que utilizar el disfraz de los verdes. Sí que es verdad que la mayor parte, por no decir la totalidad de los partidos verdes que encuentras en Europa, son partidos de izquierdas y mucho más a la izquierda que los partidos socialistas. Por eso digo que esta nueva agrupación de partidos verdes en el Parlamento Europeo pueden servir de bisagra al partido socialista, porque el otro grupo que ha salido debilitado de estas elecciones ha sido el partido que se denomina la izquierda nórdica, que es el partido de los comunistas, que ha perdido bastantes votos. Entonces hay un juego de movimiento entre las izquierdas que también es muy interesante. Pero sin duda alguna en estas elecciones hemos visto como el Parlamento Europeo y como Europa ha girado al centro derecha. Y yo creo que el juego de mayorías estará ahí sin duda, estará con los liberales, estará con la derecha del Partido Popular Europeo y estará pues a lo mejor con la derecha de los conservadores y reformistas, de los polacos y de los británicos, hasta que los británicos no se vayan de la Unión Europea. Algo para decir, algo llamativo sobre los países que estuvieron alguna vez tras de la cortina de hierro. Polonia y Rumania y Hungría y Checoslovaquia y bueno, la antigua Checoslovaquia obviamente y Yugoslavia. Algo notable pasó en esos países, en estas elecciones Es europeas. importantísimo recalcar lo que ha ido pasando en estos países desde la entrada en la Unión Europea, porque estos países, desde que han conseguido salir del yugo comunista, siempre se han posicionado o siempre han apoyado a partidos del centro o centro-derecha. Y esto es muy significativo porque, a pesar de que estos partidos cuentan con partidos comunistas, tienen una representación muchísimo menor al resto a la Europa occidental. Y esto refleja que aquellos que han sufrido de muy cerca y que aún tienen el recuerdo de lo que el comunismo ha significado, se alejan de estas posturas. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que recordar. Pero sí que es verdad que todo el bloque del este ha habido una mayor confianza en aquellos partidos políticos que abogan por una Europa de países que cooperan y colaboran en igualdad, y no por una Europa de Estados Unidos de Europa. Yo creo que esto es algo muy determinante y que para que Bruselas y para que la Unión Europea sobreviva, las élites de Bruselas, las élites de la Europa antigua, tienen que mirar a la nueva Europa del Este para buscar un encuadre que permita a todos vivir a gusto. Veíamos en los últimos días unas arremetidas feroces contra la organización burocrática de la Unión Europea, los salarios que paga, los gastos que hace, el gaspillage, dicen los franceses, el despilfarro de los fondos de los europeos. ¿Habrá en ese punto un revolcón? ¿La Unión Europea no lo creo. tendrá... ¿No parece? No lo creo.
No lo creo. La Unión Europea es una organización al final son organizaciones muy parecidas a Naciones Unidas, en donde todo se decide por las personas que están dentro, y las personas que están dentro viven en jaulas doradas que trabajan y conviven en un sistema que está creado para que nadie se oponga al sistema, gracias a todos los beneficios que les dan. Entonces no creo que veamos ningún tipo de reducción en cuanto a la burocracia, ningún tipo de reducción en cuanto al gasto que ejerce la Unión Europea. Sí que es verdad que los partidos menos federalistas que han entrado en la Cámara han incrementado su resultado y pueden a lo mejor ejercer algún tipo de presión en cosas simbólicas, pero nada que los ciudadanos de Europa veamos claramente reflejados en nuestros bolsillos. No alcanza para tanto. Bueno, No y alcanza entonces, no alcanza para tanto. Bueno, y entonces, ¿qué se sigue dentro de la Gran Bretaña con este manejo después de estas elecciones, que no son elecciones internas, pero que sí reflejan el punto de vista de los británicos en respecto a estos temas esenciales? ¿Qué se sigue entonces? ¿Cuál es el itinerario de este proceso hacia el mes de octubre? Hay varias claves. La primera clave, que Theresa May, cuando decidió decir que iba a dimitir, fue después de haber comenzado el proceso electoral. Si Theresa May hubiese decidido y anunciado a la gente antes de empezar el proceso electoral, igual los resultados electorales hubiesen sido muy distintos, sobre todo a favor del Partido Conservador, pero no lo hizo, lo cual ya deja claro la intención principal de la primera ministra británica. A partir de ahí, ella dijo que va a dimitir, y dijo que va a dimitir y que va a abrir el proceso de elección de un nuevo líder del Partido Conservador, y por lo cual el próximo primer ministro, el 7 de junio. Las personas que se están postulando ya a día de hoy son personas de la línea de Boris Johnson, Dominic Raab, el antiguo ministro para el Brexit, personas como Michael Gove, también miembro del Ejecutivo a día de hoy, y son personas profundamente, por decirlo con anglicismos, brexiteers. Estos son políticos que han defendido la salida del Reino Unido de la Unión Europea aún sin acuerdo. Entonces, si alguna de estas personas que han defendido el Brexit hasta sus últimas consecuencias consigue hacerse con la presidencia del partido y con la presidencia del gobierno, veremos cómo en la fecha límite que se le ha puesto en el último Consejo Europeo, que estamos hablando de octubre, aunque no haya acuerdo, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Si alguno de estas personas consigue llegar a la presidencia. Si por otra elección la persona que vuelve a estar al frente del Partido Conservador vuelve a ser, al igual que Theresa May, una persona que votó en contra del Brexit, pues podemos ver cómo esta situación se alargará y podemos ver cómo el Partido Conservador no conseguirá recuperarse de este terremoto electoral. Con personas que han defendido el Brexit, con personas que han defendido el resultado electoral de aquel referéndum en el año 2016, podemos ver, pero va a estar difícil, cómo el Partido Conservador puede volver a retornarse a un partido de gobierno para las próximas elecciones generales, que están, como se diría, a la vuelta de la esquina. Faltan 3 años. Faltan 3 años, elecciones generales. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, interesantísima la situación política de Europa. Las elecciones de este fin de semana darán mucho que hablar, porque están dando mucho que pensar. Mucho que pensar. ¿Qué es lo que quieren realmente los europeos? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? Son todas preguntas que saltan sobre el tablero de ajedrez que se va a jugar de aquí en adelante. Resultados inopinados, resultados muy contrarios a los de ciertas tradiciones europeizantes centralizadas, y habrá que ver qué sucede país por país. ¿Cuándo, Víctor, tendremos los resultados finales ya consolidados? ¿Cuándo se publicarán? ¿Ya están a disposición de la gente o todavía falta un poco para ese conteo y para esos cálculos?
Los resultados finales no serán hasta el miércoles o el jueves, pero los resultados provisionales son ya casi los definitivos. No creo que veamos ningún cambio en el panorama político europeo. Sí que es verdad que veremos un cambio en el panorama político europeo cuando los británicos salgan de la Unión Europea, porque habrá una serie de puestos en el Parlamento Europeo que se repartirán entre los países restantes que se quedan. Y, por ejemplo, hablando en clave más más española, que compartimos una lengua común, España recibirá 5 eurodiputados más cuando los británicos se vayan. Y hablando en clave española, una de las novedades que tenemos y que no hemos hablado es que ha entrado un partido nuevo que se llama Vox, que es un partido nuevo dentro de la derecha, una derecha sin complejos, y han conseguido un resultado de 3 eurodiputados, que no es desechable. No es desechable. Las elecciones en España también dieron sus resultados. El Partido Popular tuvo que ceder ante Ciudadanos y ante Vox una porción fundamental de sus electores. Vamos a ver entonces qué pasa en España. Ya quedó confirmado que en Madrid la alcaldía queda para una alianza de centro-derecha. No sé y qué la sucederá. Asamblea, sí, hay posibilidad de que los números salgan para que la alcaldía la ostente la derecha, y para que la presidencia de la Comunidad de Madrid también la ostente la presidencia. Pero también ocurre en muchas otras regiones de España, donde en claves históricos de la izquierda, en los últimos 4 años, hay posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno para sacar a la izquierda y que gobierne la derecha. Ya, pues como lo que había pasado con Andalucía, ¿no? Exactamente. Yo supongo que en estas elecciones veremos como Vox pide formar parte de los gobiernos y no quedarse fuera. Vamos a ver qué sucede. En todo caso, interesantísimo. Quienes somos amantes de la política y de la política internacional vamos a tener mucha ocupación en los próximos días, Víctor. Esto va a ser apasionante porque las elecciones de este fin de semana en Europa no pasarán en vano. Hay que oír la voz del pueblo y qué fue lo que el pueblo europeo quiso decir en estas elecciones. Víctor Eso Santana, sin duda es algo muy importante. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Felicidades.